plantea, digamos, esta gestión del Estado en sentido negativo, digamos, ¿no? O sea, lo que yo les preguntaba, ¿no? Porque mi antigüedad en México no me da para vislumbrar eso, es ¿qué pasó? O sea, si uno hace una radiografía de México desde 1940 al 70, digamos, es un país en expansión, es un país, claro, con altas bajas, con problemas, con corrupción, no lo dudo, ¿verdad? O sea, tampoco es una historia de blancos y negros. Pero bueno, era un país construyendo el tejido, universidades, clase media, claro, con bolsas de pobreza, insisto, pero era un país entretejiéndose. ¿Qué pasó? Incluso ¿Qué era pasó? un país que, comparado con la España contemporánea, iba a la vanguardia, es decir, Claro. tenía en muchos aspectos un desarrollo más acelerado y notable que España, pero en esa década siguiente exactamente se invierten los papeles. ¿Pero qué pasó? O sea, ¿cuál es su interpretación? La mala gestión del Estado. Yo creo que la crisis de México de hoy tiene una cola, un lastre ya bastante antiguo. Me parece que el primer punto de inflexión para explicar las crisis que vivimos hoy se dio en la época de Echeverría. Yo creo que ahí la irresponsabilidad, el delirio, el estado derrochador, todas esas cosas del pasado autoritario de México, hoy en día seguimos pagándola. Después vino el boom petrolero, pero también mal gestionado. El país se petrolizó y proyectó todo su futuro en función del petróleo. Y me parece que las lecciones que los países tienen en relación a las apuestas unilaterales de desarrollo, ya se llame la caña, se llame el petróleo o la cochinilla en el siglo XIX de México, ¿no? En fin, o el Enequén. O el Enequén, o lo que sea, ¿no? Un país que no se diversifica está condenado al fracaso. Se diversifica digamos, en todos los puntos, en lo que produce, en sus socios comerciales. México tiene un comercio apabullantemente mayoritario con los Estados Unidos, y está bien, somos vecinos, pero en cuanto llega una crisis, ayer lo decía el gobernador del Banco de México, Ortiz, que el país, nuestro país, es el más afectado por la crisis. Por una sola razón, porque su principal mercado también está en crisis. Es decir, esta dependencia de la economía de los Estados Unidos no puede ser de ninguna manera sana, ¿no? Yo lo que siento finalmente es que los hechos tienen consecuencias. Y yo creo que una mala gestión de muchísimos años, ¿no? Para verlo en un plan más estructural, una vez que el destino nos alcanzó, en el sentido de que necesitamos que el Estado tenga dinero para redistribuir, incluso concediendo que el Estado esté preparado para la redistribución, ¿no? Suponiéndolo sin concederlo, el problema es cómo hacerlo, e insisto machaconamente, ¿quién tiene la autoridad moral para subir al estrado y decir, señores, hay que pagar? No va a pasar lo que ha pasado en estos 40 años, perdón por el derroche, perdón por la corrupción, ahora sí, señores, pasen por taquilla, paguen que ahora sí lo voy a educar, ahora sí lo voy a curar, ahora sí lo voy a enseñar, perdón, le voy a enseñar, ahora sí todo esto, ¿no? Lo que sigue es el tema de la transparencia, es decir, un Estado que exige y que le impone a sus ciudadanos obligaciones tributarias, el Estado soberano para hacer eso, al mismo tiempo que demanda de sus contribuyentes disciplina, puntualidad, nosotros tendríamos que exigirle al Estado transparencia. Es decir, mucha gente contribuye a regañadientes. Yo creo que todos los contribuyentes son contribuyentes de regañadientes, pero lo hace todavía con más pesar porque no encuentra que los recursos que le da al Estado se ejerzan de manera transparente, y más bien el ciudadano tiene la impresión que eso que él da
financia la corrupción en muchos sentidos. Me parece que la responsabilidad del Estado, de un Estado que pretende tener autoridad y legitimidad para pedir que se paguen impuestos, su complemento tendría que ser mayor transparencia. Pero ahora, incluso aunque transparentes, e incluso aunque consigas que el ciudadano no te perciba como corrupto, sino, o sea, no perciba el despilfarro, o sea, si haces una operación de imagen que trascienda todo esto y lo obtengas, es decir, el ciudadano ya no cree que... Hay una cosa clara, tú vas de México a Morelia o viceversa, y si quieres ir cómoda y dignamente, te cuesta un dineral. Si te quieres curar bien y rápido, te cuesta un dineral. Si quieres educarte bien y rápido, te cuesta un dineral. Entonces, incluso aunque yo diga, bueno, el Estado no es corrupto, la burocracia es profesional, muy bien, pero yo quiero que mi hijo se eduque en la escuela primaria Benito Juárez y sea tan competitiva como la que más. Yo quiero que mi hijo se eduque en la universidad pública y sea tan competitiva como la que más. Quiero curarme en el IMSS o en el ISSSTE y que me curen tan bien como en cualquier otro. Estos son puntos contundentes y objetivos que tenemos que resolver. El problema de la rapidez de la justicia, el problema de la oportunidad de la justicia, el sistema penitenciario, es decir, tantos puntos que son responsabilidad del Estado y que no funcionan más allá de la imagen de corrupción o no, sino ya incluso en una mentalidad muy pragmática de ¿yo qué recibo? Que salga a la calle y no me asalten, no me maten, ¿sí? Que si me pasa agarren al delincuente con prontitud, en fin, el papel que tiene un Estado, ¿no? Eso yo creo que es más allá de las sensaciones, más allá de me da, como se dice en México, me late, que más allá de lo que me lata, es, señores, salgo a la calle y la cobertura pública, o sea, en México te quedas sin empleo, ¿y qué te pasa? Te quedas en el abandono, ¿no? En México no hay un seguro de desempleo. Por ejemplo, las izquierdas en Europa que están aumentando impuestos, que esto es un discurso que se oye mucho, es que todo el mundo hace esto, es que... Pero bueno, también es cierto que las izquierdas en Europa están justificando el aumento de impuestos para mantener el estado del bienestar, del que platicabas tú el otro día, ¿no? Es decir, el seguro de desempleo. Entonces, la acción contestataria contra el aumento de la presión fiscal es menor que en México, yo creo que entre otras cosas, porque si hay 1 millón de desempleados en Italia o 3 millones en España, están recibiendo un subsidio, sanidad pública. Es decir, creo que estos países han conseguido más credibilidad desde el Estado que el nuestro. Y perdón mi obsesión por la credibilidad, pero es que creo que sin credibilidad es difícil afrontar con éxito las reformas estructurales y no estos parches hacendarios, ¿no? que son útiles, que sacan el buey de la barranca, pero que el próximo año vamos a estar discutiendo lo mismo, ¿no? Y lo sacan por un momento y empeorando la situación a mediano y largo plazo. Es decir, estas soluciones resuelven lo que es de corto plazo, pero al no resolver el problema estructural en ningún sentido, complican el panorama posterior. Y bueno, se nos han ido otros 10 minutos, terminamos este segmento aquí.